Buenos días. Me da mucho gusto verlos aquí. Hace un momento estaba platicando con Alejandro Molina, que va a dar la última charla, y pues teníamos ya tiempo, él y yo, que no nos veíamos y estábamos recordando, y realmente estos espacios que nos estamos dando cada vez más para pues volver a encontrarnos, ¿no? Estos temas que nos están requiriendo el día de hoy. Y a mí me da mucho gusto que podamos estar aquí compartiendo con ustedes todo este tipo de estrategias que ahora se han vuelto más necesarias que nunca. El instituto cumple 10 años este año de existir en TecMilenio, y la pandemia, si dejó algo, es esta enseñanza de que tenemos que cuidar nuestro bienestar. Y nuestra vida puede verse retada en algún aspecto, pero si los otros aspectos de nuestra vida están bien, podemos tener las herramientas no solamente para sobrevivir, ¿no?, sino para verdaderamente florecer y crecer y ser mejores personas y ser mejores papás y mamás, ¿no? Voy a empezar diciéndoles también que yo también, como María Elena, tengo 4 hijos, compartimos esa característica, tenemos ambas 4 hijos varones. Mis hijos tienen 19, 15 y unos gemelos de 3 años. Entonces, créanme que yo entiendo todos los retos que tenemos papás y mamás en diferentes edades de los hijos. Y voy a empezar diciéndoles que para muchos de nuestros hijos, año y medio, 2 años, ¿sí?, de este patrón distinto de convivencia, significó un cambio importante en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Y nosotros tenemos que entender, como nos decía María Elena, que no es mejor ni peor, que simplemente es diferente. Y por lo mismo, ninguno de nosotros está preparado. Sí, yo creo que nadie está preparado para ser papá y mamá cuando verdaderamente llega el momento, por más que nuestros papás o que algunos otros adultos nos hayan querido guiar. Hay cosas para las que definitivamente no estamos preparados hasta que no las vivimos, pero nada nos preparó, ¿sí?, para ser papás y mamás en una pandemia global. Es el mejor momento en la historia de la humanidad, así lo voy a plantear. Si nosotros vemos otros momentos de la historia de la humanidad en los que se han vivido pandemias globales, las consecuencias han sido mucho más severas, y eso no resta que los 6, no sé el número, no lo chequé antes, pero que los millones de vidas que se perdieron de manera prematura por la pandemia no sean cada uno una persona que pues desgraciadamente su historia en el planeta terminó de manera prematura. Sin embargo, este no es el único reto que tenemos, ¿sí? Tenemos rezagos claros en el desarrollo de todos los grupos de edad. Tenemos niños pequeños, menores de 5 años, que no están llegando a los preescolares con el nivel de socialización que normalmente llegaban, que no están hablando ni expresándose al nivel que las generaciones anteriores lo hacían. Hay unas tablas que están estandarizadas y dicen para los 6 meses, para el año, para los 18 meses, deberían de hacer esto. Tenemos niños en primaria que no están pudiendo leer a la edad que está estandarizado, ¿verdad?, en generaciones anteriores que los niños y niñas leían, que no están teniendo las competencias de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Tenemos problemas, como nos decía María Elena, de ansiedad, tenemos problemas de manejo de las emociones, como nos platicaba Oscar, ¿sí? Tenemos problemas de formación de la personalidad en la adolescencia. Cuando somos adolescentes, tenemos muchas veces esta afinidad con los amigos y las amigas, y es a través de eso que definimos los rasgos de nuestra personalidad, y a veces un poco también por oposición a nuestros papás y mamás, ¿verdad? No sé si les haya tocado a ustedes cuando estaban adolescentes y ahora con sus hijos. ¿Y qué sucede? Todavía hay una categoría más. Hay un concepto que entre más vivimos los seres humanos, a mí me gusta empezar a introducirlo, porque entre más vivimos los seres humanos, más creamos grupos de edad, ¿no? Pasamos de la adolescencia a la edad adulta. Realmente en esta época, cuando tenemos la posibilidad de extender nuestra vida y cada vez vemos más personas que llegan a vivir 100 años, hay una etapa que se está estudiando en la psicología que le llaman adulto emergente, ¿sí? De los 18 a los 25 años, que es normalmente quienes están, por ejemplo, aquí en la universidad en una carrera tradicional,
somos adultos, pero no tomamos todas las decisiones de la vida adulta, por ejemplo, de hace 50 años. ¿Sí? Todavía estamos en un proceso de formación de nuestros propios criterios y nuestra propia personalidad. El mundo, no solamente la pandemia, cambia constantemente, nos presenta retos económicos, nos presenta crisis, nos genera también un nivel de ansiedad cada vez mayor. Y con todos estos retos, la propuesta es regresar a la familia, ¿sí?, como el espacio donde por ventaja nosotros, nosotras, tenemos la posibilidad de crear estas células donde ese potencial del que nos hablaba María Elena, ese desarrollo de la inteligencia emocional pueda suceder. Y esas son las habilidades maestras que nos van a permitir lidiar con el mundo cambiante que tenemos. ¿A qué me refiero? El próximo 20 de marzo, y en parte todo lo que hacemos nosotros en el instituto con este tipo de eventos tiene que ver con eso, es el Día Mundial de la Felicidad. Desde 2013 Naciones Unidas reconoce este día porque la felicidad es una aspiración de todos los seres humanos en el planeta. Pero no solamente eso, ¿sí? Cuando los ciudadanos de un país se sienten bien, se sienten satisfechos con su vida y sienten que su vida tiene un significado, que si se acuerdan, Oscar les decía, aquí en Universidad Tec Milenio hablamos de sentirnos bien en el día a día y tener una vida con propósito. Cuando esto sucede, ¿sí?, la productividad de los países aumenta. ¿Sí? London School of Economics ha hecho mediciones donde habla que hasta el 2.5% del PIB de un país mejora. ¿Sí? Cuando tenemos ambientes positivos en la escuela y los niños se sienten bien y sienten que están haciendo algo valioso, el rendimiento escolar mejora. ¿Sí? Entonces, estos son efectos muy positivos. ¿Sí? Cuando tenemos este bienestar en nuestra vida, a lo mejor si ya me han escuchado antes, siempre digo esto, vivimos más años, vivimos con más calidad de vida, con mayor salud física y mental, ¿sí? Y esto cuando yo se lo digo a los adolescentes de 15 y 16 años, no les suena mucho, pero creo que en esta audiencia sí nos puede sonar un poco más, ¿no? Y sobre todo pensemos que somos una generación que tiene una expectativa de vida mayor, que nuestros hijos probablemente son la primera generación en donde estadísticamente puedan llegar a vivir 100 años, pero también son la primera generación que estadísticamente puede vivir menos que la generación de sus padres, por todas las problemáticas de salud que el sedentarismo ocasiona. Entonces, estamos en un mundo muy complejo. Regresar a la familia, ¿sí?, porque finalmente los mexicanos, las mexicanas, todo el continente latinoamericano, tenemos esta característica de cultura grupal. Nosotros rankeamos en estos niveles que miden el bienestar en los diferentes países del mundo, y es lo que sale el 20 de marzo en el reporte mundial. Rankeamos mucho mejor de lo que deberíamos si solo viéramos nuestros indicadores económicos. Y esto tiene que ver con el sentido de comunidad que tenemos, ¿sí? Hay una pregunta en estos reportes, el INEGI acaba de publicar hace más o menos unas 2 o 3 semanas el resultado de un cuestionario que se llama el BIARE, el bienestar autorreportado. Y ellos reportan, ¿verdad?, en una de las dimensiones, relaciones personales. La pregunta clave en este cuestionario es, si te sucede algo a las 3 de la mañana, ¿hay alguien que pueda ir en tu ayuda? ¿Sí? Tener relaciones positivas y significativas en nuestra vida es uno de los indicadores más importantes, es un predictor de éxito en la vida. Tener una red de apoyo, sentirnos queridos y valorados, el sentido de pertenencia y la unidad básica de pertenencia, sea cual sea la configuración de la familia, es la familia. Y los mexicanos todavía tenemos esta ventaja. Entonces ese es el primer planteamiento. ¿Por qué la familia? Porque todavía tenemos esa estructura aquí en nuestro país que nos permite tener familias nucleares con composiciones distintas, ¿sí?, pero donde a veces esta familia extendida también es parte importante, ¿no? Los tíos, las tías, los abuelos, etcétera. Entonces, por ahí no sé si alcanza la señal, gracias. Sin embargo, ¿verdad?, además de las diferencias que podamos tener en la composición de la familia, si son familias donde están presentes ambos padres, son familias uniparentales, todos los retos que podemos tener,
Una pregunta que yo les haría en este momento es, ¿cómo queremos cada uno de nosotros que sea nuestra familia? ¿Cuál es nuestra familia ideal? ¿Qué debe suceder en nuestra familia? Y échenme un grito aquí en el campus. Amorosa, muy bien. Feliz, armoniosa, con valores, comunicación, empáticos, integral, unida. Muy bien. Sí, todas esas características, ¿verdad?, son muy importantes para la familia. Déjenme hacerles una pregunta. El lunes, a las 7 de la mañana, ¿somos unidos, empáticos, amorosos, nos comunicamos bien? Estamos corriendo, ¿verdad? Estamos con el nivel con el nivel de agradabilidad muy abajo y el nivel de energía muy arriba, ¿verdad? Bueno, pues resulta que, aunque todos queremos que nuestras familias sean estos oasis de armonía, de esperanza, de paz, pues en realidad nuestra vida, el día a día, normalmente nos lleva a tener ciertos retos. Y yo lo que quiero compartirles hoy, desde el enfoque también de las fortalezas, es cómo podemos tener algunas estrategias para estar mejor en familia, ¿verdad? Ahí va. Bueno, justamente de estas preguntas que les hacía, para las personas que tenemos hijos, ¿sí?, en estas encuestas que se hacen sobre el significado de la vida, ¿sí?, en estos cuestionarios que hace el INEGI, la OECD, el Reporte Mundial de Felicidad, para quienes tenemos hijos, tener hijos es una de las cosas que nos da más sentido de trascendencia, ¿sí? Claro, las personas que no tienen hijos también tienen sentido de trascendencia, pero si tenemos hijos, normalmente listamos esa condición en nuestra vida o esa característica en nuestra vida como lo que nos da trascendencia. Cuidar a nuestros hijos en el día a día y atenderlos, ¿sí?, en otra parte de la encuesta que mide algo que se llama la balanza emocional, es decir, cuántas emociones positivas, agradables, ¿sí?, combinadas, compuestas, siento yo en el día y cuántas emociones desagradables siento yo en el día. Cuidar y atender a nuestros hijos en el día a día es una de las actividades que nos genera más estrés, más enojo, frustración, más en los cuadrantes desagradables. ¿Qué caray, verdad? Y esto es muy normal, digo, por ejemplo, yo ahora que mis hijos más pequeños tienen 3 años, por ejemplo, nosotros estamos experimentando estos retos del rezago en desarrollo y la verdad es que te preocupas, ¿no? Y dices, caray, pero si el otro sí, ¿por qué el mío no? ¿O estaré haciéndolo bien? ¿O si se enferman? ¿Qué hago? ¿Qué le doy? ¿No? Y si están más grandes, pues te preocupas más, ¿verdad? Por lo que decía Marielena, si salió, si no salió, si se quedó sin señal, ¿sí? Entonces, estos estresores del día a día nos hablan de la diferencia entre cuidar el lunes a las 7 de la mañana y cuidar lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, aquí vamos a hablar un poco más de cuidar el lunes a las 7 de la mañana. Y bueno, la única actividad que genera más estrés que cuidar de los hijos en el día a día es pasar tiempo con nuestro jefe en el trabajo. Entonces, ahí se las dejo porque es para otra plática. Excepto el mío, ¿verdad? Siempre tengo que decir eso, excepto el mío, que es maravilloso. Muy bien, Marielena también les habló un poco de esto de la psicología positiva, que es el marco conceptual con el cual nosotros trabajamos. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de una forma de entender cuáles son las condiciones del florecimiento humano, ¿sí?, y tratar de replicar más condiciones para más personas. World Happiness Foundation, que es una de las organizaciones con las que trabajo, hablamos justamente de eso, ¿no? Todas las personas en nuestra experiencia de vida vamos a tener cosas agradables y desagradables, ¿sí? Sin embargo, a veces por enfocarnos, porque la emoción principal es el miedo, ¿sí?, porque así venimos programados los seres humanos, así sobrevivimos. Si yo no sintiera miedo y saliera aquí y cruzara la calle sin voltear, pues no estaría platicándoles aquí, ¿verdad? Si no habría llegado yo a esta edad, ¿sí? Están ahí esas emociones para detonarnos algo, pero ocupan tanto espacio en nuestra experiencia de vida, ¿sí?, que de pronto se nos borra o se nos olvida todo lo demás. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Concentrarnos e inyectar de manera intencional lo que sí funciona, lo que funciona muy bien, lo que es agradable, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para
poner eso en más personas. Normalmente usamos esta gráfica que está aquí detrás de mí, que nos va a decir que normalmente hasta hace muy poco, hasta hace 25 años, la psicología se había orientado sobre todo a la parte de los déficits, a decir esto no está funcionando, cosa que es muy importante, ¿eh? Si alguien verdaderamente no está pudiendo lidiar con su día a día es muy importante. Sin embargo, sí, para las personas que están bien, que están, como les decía yo, sobreviviendo, que están funcionando, ¿qué podemos hacer para tener una vida plena, una vida satisfactoria? Una vida que verdaderamente en la mañana digas, hoy tengo algo por qué levantarme, hoy me siento muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, ahí como que, gracias. Esta cita a mí me gusta mucho, es de Dinner, un economista también, que fue de los primeros en estudiar un concepto que se llama el bienestar subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? No importa lo que yo tenga, sino cómo me siento respecto a lo que tengo. Y dos personas que tienen exactamente las mismas condiciones en su vida se pueden sentir diferente, ¿sí? Y entonces, el tema de decir qué es lo que yo interpreto de mi vida es muy importante. Óscar nos hablaba de que reconocer la emoción está ahí, va a llegar, esa es la primera parte, ¿no? Y llegan solas, ¿no? Hay un poema de Rumi que a mí me gusta mucho que se llama algo así como Los visitantes, que habla de que todas las emociones llegan y nos vienen a visitar, ¿sí? Pero ¿qué hago yo con esa emoción una vez que la tengo? También es muy importante, ¿sí? Entender que la interpretación que hacemos nosotros de todas las emociones es muy importante, ¿sí? Probablemente, por ejemplo, si alguien saliendo de aquí experimenta tráfico para llegar a donde va y se tarda más de lo planeado, cuando llegue a donde va y le pregunten cómo te fue, va a decir, no hombre, había un trafical de regreso, me tardé más y me hizo tarde. Y se nos olvidó todo lo bonito y todo lo padre que nos reímos ahorita con Óscar, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así funciona nuestro cerebro. Se me hace que a la hora que yo le muevo, como es digital aquí el control, bueno, está muy bien. Cuando nosotros experimentamos más emociones positivas en el día a día, ¿sí? Que negativas, tenemos una balanza emocional positiva y es cuando evaluamos que nuestro día fue un día agradable. Óscar nos hablaba de que hay una emoción positiva básica, ¿verdad? Pero muchísimas compuestas. Y aquí vamos a hablar sobre todo de las emociones positivas compuestas, ¿sí? Y cómo generar más de ellas. Es para abajo, ya la entendí. Justamente este modelo, que es el modelo que utilizamos nosotros, que es el modelo de Martin Seligman de psicología positiva, incluye 5 elementos. Estos elementos son la positividad, ¿sí? El involucramiento, las relaciones positivas, el significado de la vida y el sentido del logro. El acrónimo está por sus siglas en inglés. Básicamente cualquier estudiante de TecMilenio conoce esto porque es parte de nuestro ecosistema de bienestar y felicidad, ¿sí? Y a ver si le atino, si ya le entendí. Ahí está. Entonces, ¿qué es importante? Lo más importante, yo puedo hablar de esto por horas, por días, hasta tenemos maestrías en estos temas, pero finalmente si hay algo que yo quiero que se lleven de aquí es que gozar la vida, ¿sí? Es lo más importante para que las 7 de la mañana de los lunes sea un momento que estamos esperando. Les voy a decir mi experiencia personal. Yo hago más o menos 45 minutos para en el trayecto ir a dejar a mis hijos a la escuela y luego ir al trabajo. La mayoría de las personas, según lo que los estudios dicen, después de 22 minutos de traslado, nos empezamos a desesperar. Yo sé que estoy en la Ciudad de México y probablemente nadie hace 22 minutos de traslado. Era un momento muy estresante para nosotros como familia y lo reconfiguramos. Es la hora de contar chistes. Entonces voy, claro, a veces van más dormidos que despiertos, pero conforme se van despertando, es la hora de contar chistes. Entonces, ¿qué sucede? No solamente es ese momento, se preparan y entonces buscan nuevos chistes que contar cuando nos vamos a subir al carro, ¿sí? Y entonces después nos acordamos en la noche de los chistes que nos contamos en la mañana, ¿sí? Y entonces cambiamos el enfoque de la actividad.
Y nosotros podemos decidir hacer eso, ¿no? Y más o menos de eso se trata, de gozar los momentos de la vida. Y sin duda la experiencia de vida, y todos los días tienen cosas negativas, pero siempre podemos inyectar cosas positivas, aún en los días más complejos, ¿sí? Algo más que quisiera comentarles es, bueno, obviamente con el tema del involucramiento, las fortalezas de carácter son un tema muy importante del involucramiento. Cuando nosotros reconocemos esas habilidades que tienen nuestros hijos o que tenemos incluso nosotros mismos y las aprendemos a utilizar de nuevas maneras, de mejores maneras, ¿sí?, generamos este interés por las cosas que se están haciendo. Hay algo muy interesante que es que para los niños más pequeños, bueno, y también para los más grandes, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros del lenguaje de fortalezas, déjenme darles un ejemplo, la curiosidad es una fortaleza, ¿sí? ¿Cuál es el lado positivo de la curiosidad? Si los seres humanos no fuéramos curiosos, pues no tendríamos ciencia, no tendríamos avances, ¿verdad? Porque nadie se preguntaría, ¿verdad?, por qué las cosas suceden de este modo y no de otro. Pero ¿qué hacemos con un niño curioso, preguntón, en la escuela o después de la pregunta 45 en la casa? Le decimos, a ver, ya, ¿sí? Entonces, desde este enfoque, por ejemplo, de las fortalezas, estas características de la personalidad que tenemos los seres humanos, ¿sí?, las tenemos que aprender a usar de mejor manera. Pero no es un niño al que tenemos que corregir, o una niña o un adolescente que tenemos que corregir. Es quien le tenemos que modelar cómo usar esas características que ya tiene su personalidad de la mejor manera posible. ¿Sí? Tenemos que enseñarle a hacer mejores preguntas o el lugar donde hacer las preguntas, ¿sí? No tenemos que decirle, ya no hagas preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con estos temas en muchas escuelas, llegamos y vemos los 5 valores de la escuela, ¿no? Y decimos, aquí todos somos innovadores, somos amables, somos compasivos, los que ustedes quieran, pero esos son los que tenemos que tener todos, ¿sí? Y si esos no me salen a mí de manera natural, ¿sí?, entonces entro yo en un poco de conflicto, ¿sí? Me canso más de tratar de mostrar esas características. Las 24 fortalezas con las que trabajamos nosotros en Tec Milenio y que se trabajan mucho en otros lugares del mundo y tienen que ver con esta educación en el carácter que ponía ahí María Elena, son características de la personalidad de las cuales cada uno de nosotros tiene una huella particular, cada uno de nuestros hijos, ¿sí? Aprender a usar esas para cada ser humano es lo que nos hace sentir bien con quien somos. Los educadores, las educadoras normalmente nos dicen, oye, pero qué difícil si tengo 30 niños en un salón que a cada uno le enseñe las suyas. Es un cambio importante. Empezamos por nosotros, por saber usar las nuestras, ¿sí? Y bueno, creo que en el siguiente taller van a hablar un poco más de fortalezas también. Pero bueno, esto es muy importante porque tiene una característica: cuando las usamos, aprendemos más rápido las cosas nuevas, ¿no? No nos cansamos, porque estamos usando cosas que nos salen de manera natural, ¿verdad? Bueno, las relaciones positivas que ya les expliqué, el sentido de propósito, el significado de la vida y el sentido del logro. Aquí me voy a sentir con un alto sentido del logro si lo logré. Muy bien. Y bueno, ¿qué hacemos entonces para que como papás nos encante cuidar a nuestros hijos, sea un espacio que nos genera emociones positivas, ¿sí?, y que nos ayude también a resolver los problemas que tenemos desde una óptica distinta? Nada de lo que yo les estoy diciendo, ¿sí?, se trata de ser complacientes, ¿sí?, sino se trata de encontrar herramientas diferentes para trabajar las situaciones que tengamos en cualquier grupo de edad con el que estemos. Cuando se utiliza este estilo, ¿sí?, de parentalidad o de maternalidad, ¿qué es lo que sucede? Nosotros generamos mayor satisfacción, ¿sí? Los niños, los adolescentes sienten que su vida es valiosa. De pronto tema de decir, hay adolescentes que de pronto nos dicen, yo siento que a mí todo me sale mal, ¿sí?, que a los demás les salen bien las cosas, pero a mí me salen mal, ¿sí?, yo siento que yo tengo dificultades y los demás no,
¿sí? Entonces, estas son como las banderas rojas que tenemos que cuidar, ¿sí? Y además, estos enfoques, y esto se comprobó en estos años de confinamiento físico, tienen un factor, le llamamos protector de riesgos de salud mental. Desarrollamos más resiliencia, más capacidad de adaptarnos, ¿sí? Y desarrollamos mayor salud, como les decía, y atención a nuestro entorno. Somos más participativos, somos más tolerantes, más empáticos, que me decían hace rato que queríamos tener una familia empática, ¿sí? Y esto se vuelve ya una característica de nuestro cerebro que genera conexiones neuronales nuevas en esta área donde se experimentan estas emociones positivas. A diferencia de lo que pensábamos en el pasado, el día de hoy sabemos que el cerebro sigue generando conexiones a cualquier edad, ¿sí? Pero además, sepan que en la adolescencia, ¿sí?, sí es el momento de la vida donde la vida se experimenta con mayor intensidad, porque a veces se nos olvida que nosotros también estuvimos ahí, pero verdaderamente sí, nuestros hijos, nuestras hijas que son adolescentes están experimentando ese enojo, ¿sí?, y esa alegría, esa euforia, probablemente por fuera de la tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque está cambiando tanto el cuerpo y el cerebro que imagínense que es tener el mejor momento de funcionamiento físico del cuerpo, ¿sí? Sin embargo, todavía no tenemos implementados, voy a decir, criterios de cuál es la mejor forma de utilizar esa maquinaria maravillosa que tenemos, que es nuestro cuerpo y nuestro cerebro y la relación entre ambos, ¿sí? ¿Qué sucede? Muchos de nosotros vivimos la adolescencia como una etapa que hay que sobrevivir y que pasar, pero en realidad deberíamos reenfocarnos y decir, es una oportunidad, porque los hábitos que nosotros planteemos en la adolescencia con nuestros hijos son los que tienen más probabilidad de permanecer de por vida. Piensen ustedes en las canciones que más les gustan, ¿sí?, en la música que más les gusta, y probablemente tiene que ver con estos años donde incluso nuestras memorias son más fuertes todavía, con mayor detalle, con mayor intensidad. Entonces, la adolescencia es un momento de oportunidad, ¿sí? Pero a veces, en estar en esta dinámica de estarnos oponiendo o estar debatiendo o discutiendo con nuestros hijos y nuestras hijas, perdemos esta oportunidad. Entonces, bueno, quiero llegar a cómo vamos a desarrollar estas competencias. Y esto es importante. Leah Waters es una psicóloga que está en Australia, que ha trabajado mucho este tema de las emociones en la familia, igual como muchas de nosotras al ser mamás. Es un tema que nos preocupa no solo científicamente, sino también en el día a día, en la vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es importante? No rehuir, ¿sí? Sobre todo en la etapa de la adolescencia, los adolescentes nos empiezan a cuestionar, y abrir esta conversación es importante. Responder a las preguntas e incluso decir no sé, ¿sí? Otro material que a mí me gusta mucho es el de mentalidades, de la psicóloga Carol Dweck, y dice que muchas veces los niños, las niñas, los adolescentes, cuando nos ven a nosotros que podemos manejar las situaciones, ¿sí?, que a ellos se les dificultan, académicas, emocionales, sociales, piensan que el único momento que existe es este, ¿sí? Y no piensan que existió una Rosalinda de 14, 15 años que igual se le dificultaban cosas como se les dificultan a ellos, a ellas en este momento. Entonces, se vale decir, yo también batallé, pero salí adelante, y te voy a decir cómo, por si te sirve, por ejemplo. Y se vale también decir, no sé, pero vamos a investigarlo juntos, juntas, ¿sí? Hablar cuando estamos calmados, esto es muy importante, ¿sí? Nuestro cerebro reacciona a la emoción de la otra persona. Si yo estoy frente a alguien que está enojado, yo percibo biológicamente, o sea, las señales no verbales, pero también las hormonas que está produciendo ese cuerpo, le mandan la señal a mi cuerpo, ese cuerpo está en alerta, detona adrenalina y cortisol, y yo detono adrenalina y cortisol, ¿sí? Muchas de estas cosas parecieran de la lógica de lo que decía mi abuelita como recomendaciones, ¿sí? Algunas tienen evidencia científica,
y otras no, ¿no? O sea, mi abuelita siempre decía que había que irse a dormir agradecidos. El día de hoy sabemos que la gratitud es una de las emociones que genera más conexiones neuronales nuevas, ¿sí? También decía que no comía frijoles y sandía en la noche porque me iba a morir. Eso no tiene ninguna evidencia científica, ¿no? Pero mi abuelita también decía que no se podía razonar con una persona enojada. Y es cierto, a nivel biológico no podemos, ¿no? Entonces, hablar cuando estamos calmados. Las emociones son fugaces, ya nos lo decía Oscar, llegan y se van, ¿sí? Validarlas todas es importante. Por ejemplo, yo con mis hijos más pequeños, enojarte está bien. Tirarte al piso a hacer un berrinche no es la manera de manejar el enojo, ¿sí? Pero no le voy a decir no te enojes, no sientas miedo de la oscuridad, ¿sí? No sientas envidia, no sientas… son visitas fugaces que tenemos que están ahí porque nos están detonando algo. Hablar primero sobre los hechos y después preguntar las emociones, ¿sí? Y cerrar la conversación recordando aquello sobre lo que sí tenemos control, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Oye, yo quiero que el mundo sea maravilloso y que mi trayecto a dejar a mis hijos a la escuela no sea de 45 minutos, sino de 10. Yo no lo controlo. Bueno, tal vez lo puedo controlar si los cambio de escuela, ¿verdad? Pero yo no lo controlo, ¿sí? Entonces, ¿qué sí tengo yo control? Y normalmente tengo control de mis reacciones a través de reconocer la emoción, ponerle un nombre, ver qué tan intensa es y trabajarla, ¿sí? ¿Me regresan a la anterior? Esta, muy bien. Estas son las 10 emociones, son compuestas, que ha trabajado Bárbara Fredrickson. Igual todo este material es de ustedes y aquí en TecMilenio está por todos lados. Son las 10 emociones positivas, ¿sí? Cada una de ellas tiene un patrón distintivo de cómo se ilumina nuestro cerebro cuando las experimentamos. Son muy cortitas en duración, ¿sí? Y a veces son difusas, nos confunden, ¿no? Si tenemos tiempo, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hay emociones de alta intensidad. A lo mejor es una clasificación un poco distinta que la que usó Oscar, pero más o menos por ahí va. La alegría, la diversión, ¿verdad? Alta intensidad. Hay emociones de baja intensidad, la esperanza, la serenidad, la inspiración, ¿sí? Nuestro cerebro necesita momentos de alta y de baja. Uno de los retos que tenemos el día de hoy es que normalmente estamos siempre estimulados, pues, o queremos estar siempre estimulados, ¿no? Con este tema también que si en 30 segundos no se engancha, por ejemplo, ya nos enganchó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos ahora en TikTok, ¿verdad? Vivimos en tiempo de TikTok. Está bien o mal, quién sabe, pero pues así es, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nos cuesta mucho cultivar la esperanza, la serenidad, la inspiración, ¿sí? Entonces, es importante también darnos estos espacios para cultivar todas las emociones. ¿Por qué se las pongo aquí? Porque esta es la caja de herramientas para las 7 de la mañana. ¿Sí? ¿Yo qué hice? Le puse diversión al trayecto a la escuela. ¿Sí? Ustedes escojan qué le quieren poner a esos momentos, ¿sí? Donde pareciera que nos salimos de eso que queremos que sea nuestra familia. Como quiera vamos a tener momentos difíciles, momentos de crisis. A todos en la vida nos van a pasar cosas difíciles, cosas que no nos gustan, ¿sí? Pero si nosotros llenamos nuestro día a día de estas emociones, cuando estamos en un estado normal, cuando viene esa sacudida, ¿sí? Es cuando entra esto que les decía de somos más resilientes, nos recuperamos más rápido, tenemos mayor flexibilidad mental para afrontar los retos que tenemos y entonces esta rumiación de las que nos hablaba María Elena se reduce significativamente. Muy bien, me voy a saltar la que sigue porque ya nos había dicho Oscar, ¿verdad? Este tema de cómo se experimentan las emociones. Las emociones son nada más descargas químicas, pero luego nosotros hacemos interpretaciones a partir de esas emociones. Si me ayudan a moverla mejor, gracias. Y generamos ciertas sustancias. Estas sustancias se sienten muy agradables en nuestro cerebro, ¿verdad? Ya lo vimos ahorita en el ejercicio práctico. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Desde el enfoque en fortalezas, ¿sí? Tenemos que promover, ¿sí? Identificar y usar las fortalezas para construir más capacidad en nosotros y en nuestros hijos y nuestras hijas. Ok. Hay fortalezas de desempeño, es decir, lo que me sale bien hacer,
¿sí? Hay fortalezas de energía, lo que hacen que yo me llene de energía cuando hago, ¿sí? Y la última, ¿sí? Pueden ser las cosas que yo elijo hacer. A veces es una combinación y a veces no, ¿sí? Entonces hay que identificar también, no queremos solamente las cosas que nos salen bien, porque sobre todo, y al menos hasta que lleguemos a la universidad, por ejemplo, curricularmente tenemos que desarrollar pues todos los conocimientos y todas las capacidades, ¿verdad? Está muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, que a un niño le salga muy bien escribir, no le sale tan bien las matemáticas, pero como quiera tiene que ir a la clase de matemáticas y demostrar que sabe matemáticas, ¿no? Entonces, estas de desempeño nos hacen sentir bien de un modo, pero por ejemplo, yo puedo encontrar cuál es esa característica que me hace sentir bien, que me lleva, por ejemplo, a poner algo que me dé energía en aquellas cosas que todavía son difíciles para mí lograr, ¿sí? Y fíjense el lenguaje que utilicé, todavía son difíciles, ¿sí? Yo fui vicerrectora de preparatoria de la universidad unos años y yo siempre decía que el mejor día en mi trabajo era la graduación, porque no había sonrisas más grandes que las de los papás de los chavos que se estaban graduando. Pero el día más triste que tenía yo era cuando un papá me decía, ¿cómo quiere que le vaya bien en matemáticas si a mí me iba bien mal? Y yo así como, pues señor, si usted es el primero que no cree que esto puede cambiar, no va a cambiar, ¿no? Entonces, decir todavía no, esto se me dificulta aún, ese simple cambio de lenguaje hace toda la diferencia en la percepción de nuestros hijos, de que nosotros pensamos que ellos pueden. ¿Sí? Y esa es una de las primeras características para lograr desarrollar una nueva habilidad. Que alguien crea que lo puedes hacer, cuando tú no lo crees, pero que alguien más cree que sí lo puedes hacer. Y bueno, lo que elegimos hacer de alto uso normalmente va a ser aquellas cosas con las que no nos sentimos cansados, ¿no? Muy bien. Otra de las formas que tenemos para identificar las fortalezas, que son estos momentos en los que ellos se sienten energizados, ellas se sienten muy bien haciendo estas cosas, es observando las emociones de nuestros hijos e hijas. Si hay aquí también personas que como yo tenemos varios hijos, sabemos que aunque estén, inclusive mis cuates, no son gemelos idénticos, pero inclusive los cuates comen lo mismo todos los días, literalmente se visten con la misma ropa porque les ponemos un día una cosa y otra, pero del mismo cajón, ¿no? O sea, realmente su experiencia de vida, y esto se ha estudiado también en psicología, la experiencia de vida de los gemelos, porque las personalidades son distintas, ¿sí? Cada uno de nuestros hijos es distinto y nosotros somos distintos papás porque las emociones que nos genera, la forma de expresarse en sus emociones, lo que a ellos les interesa, a nosotros como papás, nos hace a nosotros también ser distintos, ¿sí? Entonces, entender las emociones de nuestros hijos e hijas es el punto número 1, ¿sí? Saber que nosotros somos el adulto en esa relación. Reconocer, ¿sí?, que este momento, el momento de expresar una emoción es un momento de aprendizaje, es un momento de aprendizaje sobre ellos, para ellos, pero también para nuestra relación, ¿sí? Escuchar y validar, como les decía, todas las emociones son válidas. ¿Cómo las expresamos? ¿Sí? Puede variar y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, ¿no? Y también cuando las personas, como decía Marilena, se quedan demasiado tiempo en una emoción, hay que cuidar, ¿no? Y ambos extremos son malos, ¿no? Yo digo, por ponerles un ejemplo, ¿no? El pesimista tiene tanto miedo de las cosas, ¿no?, que por ejemplo si le ofrecen ir ahora de fin de semana a algún lugar por aquí cerca, dice no, porque qué tal que se me poncha la llanta, qué tal que no se me acaba la gasolina y no encuentro gasolina a tiempo, ¿verdad? Y el optimista es el que, vámonos, ¿verdad? O sea, total, hace como 2 años que no le doy mantenimiento al carro, pues en pandemia ni lo usaba, ¿sí? Entonces, ambos extremos son malos, ¿sí? Aquí lo que hay que aprender es cuál es el punto correcto para expresar la emoción, ¿sí? Y cuál es esa expresión correcta de la emoción. Y por eso, parte de lo que nosotros hacemos como papás y mamás es enseñar a identificar estas cualidades, estas habilidades y estas emociones de la manera correcta.
Pero por supuesto que si yo no lo hago en mí primero, no lo puedo hacer en ellos, ¿verdad? Y entonces yo no puedo esperar que mis hijos, mis hijas se comporten, ¿verdad?, divinamente. Yo les tengo que modelar cómo quiero que se comporten, ¿verdad? Les voy a platicar otra cosa. Una de mis mayores fortalezas es el amor por el aprendizaje. Yo siempre digo, pues por eso estoy donde estoy, ¿no? Soy profesora en una universidad. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde puede haber ahí más aprendizaje? Pero también tengo una característica que se llama aprecio por la belleza y la excelencia, que en mi caso era más excelencia que belleza. Entonces soy muy perfeccionista. Y yo he aprendido también a cultivar de mejor manera mi fortaleza, ¿sí? Uno de mis hijos, el mayor, que no le gusta que ponga ejemplos sobre él, pero bueno, uno de mis hijos, sus fortalezas tienen que ver más, por ejemplo, con la inteligencia social, con la amabilidad, ¿no? Entonces a veces él me dice, mamá, es que me dices las cosas, aparte que soy de Monterrey, pero me dices las cosas muy fuerte, pero desde mi aprecio por la excelencia, pues las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿verdad? Desde la primera, y cuando te lo digo la primera vez. Entonces hemos tenido también que aprender a convivir y yo a entender, por ejemplo, que esta característica de la amabilidad es importante para él, ¿sí? Y como decía María Elena hace rato, si a él le gusta ciertas cosas, pues ya sabemos que cuando hay que ir a pedir algo, lo mandamos a él por enfrente, porque si vamos los papás mandones, no nos van a entender igual que si va él con toda su amabilidad, ¿no? Pero también entender, ya cuando estamos en familia, cuando la relación es más profunda, cómo convivimos con estas diferencias que tenemos, ¿no? Otro de mis hijos, completamente distinto, por ejemplo, la vitalidad, la energía, ¿no? Es inquieto. En lenguaje coloquial es inquietísimo. Pero ya sabemos que tenemos que generar actividades donde él pueda desarrollar esa vitalidad y luego entienda que hay momentos donde es momento de estar en calma, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios? Primero que nada, creo que lo más importante es que se reducen las conductas problemáticas porque nosotros tenemos más herramientas de comunicación, que esto es algo que queremos. Tenemos también mayor satisfacción entre más utilizan sus fortalezas, sobre todo porque, como les decía, la adolescencia es una forma, un momento en el que estamos definiendo la personalidad. Y si yo me siento seguro y segura de quién soy en esta etapa de mi vida, ¿sí?, tengo las herramientas mejores que puedo tener para mi futuro, independientemente de si voy a ser ingeniero, licenciado, diseñador o lo que yo quiera hacer en el futuro, ¿sí? Y también hay mayor satisfacción en las actividades de la vida cotidiana, es decir, el lunes a las 7 de la mañana. ¿Sí? Claro, también hay pequeñas cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Si yo ya sé, por ejemplo, y esto era algo que nos pasaba, que se le olvida meter la tarea en la mochila, pues el pizarrón que está en la entrada tiene un letrero que dice, traes tu tarea, ¿verdad? No olvidaste tu cuaderno, etcétera, ¿verdad? Entonces también hay cosas que nosotros podemos hacer de manera preventiva. Bueno, y finalmente lo que les quería decir es, esto no se trata de ser complacientes, se trata de algo que le llamamos ser demandantes, pero a la vez solidarios, ¿sí? Entender dónde están, entender que la experiencia de vida de ellos y de ellas en este momento es diferente que la nuestra, por muchas razones que ya nos platicaron en la mañana, y abrir esa comunicación, sobre todo en este tránsito de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia al adulto emergente, ¿sí? Entender este cambio. Entonces vamos a hablar de ambientes positivos, que son estas emociones, de cualidades positivas, ¿sí?, que son precisamente estas fortalezas, y vamos a hablar de procesos positivos en la familia. Y nosotros como papás, como mamás, somos los que controlamos esos procesos. Para los hijos, para los niños, para los adolescentes, ¿sí?, no es tan relevante, voy a decir, si nuestro enfoque es de un modo o de otro, si yo lo hago diferente que mi vecina o que mi hermana o que mi prima o como lo hicieron mis papás conmigo. Lo más importante es la congruencia, ¿sí? Entonces, si yo tengo reglas muy estrictas, que esas reglas se puedan mantener. Si yo, por ejemplo, quiero ser muy cariñoso, cariñosa, apoyar lo que ellos hacen, me acuerdo, por ejemplo, un caso donde decía, oye, hay que probar cosas nuevas. Sí, pero se mete a la clase de ballet y a la semana ya no le gusta, o al básquetbol. Entonces, por ejemplo, una regla que yo puedo tener es, te metes pero terminas el curso.
Y hay otro papá, otra mamá que puede tener la regla de que, ok, prueba, ¿verdad? Y pruebas esto otro y luego, ok, pero actuar siempre igual. Si estoy aquí o estoy acá, pero actuar siempre igual, ¿sí? Que nuestras propias emociones no hagan que actuemos diferente. Bueno, yo ya me acabé mi tiempo. Este ejercicio no lo vamos a hacer si me la brincan, porque justamente es lo que nos demostró Oscar con todos los ejercicios que hizo él. Compartirles, como les decía, nosotros tenemos en TecMilenio nuestro ecosistema de bienestar y felicidad. Aquí está la positividad, el involucramiento, las relaciones positivas, el sentido del logro y el significado de la vida a través del propósito al centro. Temas muy importantes también, el bienestar físico para nosotros y la atención plena, el mindfulness, ¿no? Que es una de las cosas que practicamos en la universidad. No quiere decir que todos nos tenemos que sentar a meditar, pero cuando me doy cuenta yo que puedo meter un ambiente positivo es cuando estoy atenta a que el ambiente se me está saliendo de control, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una misma actividad, yo la puedo revalorar. No sé si vieron la película esta de Soul, ¿sí? Que es un alma que viene por primera vez a la Tierra por error, ¿verdad? Hay muchas películas de este tipo. Y entonces, esta alma prueba la pizza por primera vez. ¿Sí? Entonces yo les digo, ¿saben qué? Cada vez que probamos la pizza es la primera vez que la probamos, porque cada día es distinto y yo soy una persona distinta. Entonces, si cada lunes a las 7 de la mañana es una oportunidad nueva, o cada martes, o cada miércoles, o cada vez que nos sentamos a comer juntos, ¿sí? Cada vez que vamos a un partido, cada vez que hacemos una actividad para divertirnos, es la primera vez que hacemos esa actividad y entramos con toda la conciencia plena de esto, nuestro enfoque va a cambiar. Y entonces, bueno, yo lo que los invito es a pensar en estos, sobre todo en los primeros 5, ¿verdad? En la positividad, en el involucramiento, en las relaciones positivas, el sentido del logro y el significado de la vida, y pensar qué quisieran ustedes en este momento aumentar o mejorar para su familia, ¿verdad? Y esa es la reflexión con la que me gustaría dejarlos y la invitación a que nos compartan todas sus dudas y preguntas en la comunidad de familias positivas que tenemos en Facebook, que se unan a ella. Ahí ponemos todas las semanas información, más detalles de todo lo que hacemos y herramientas para ustedes, para nosotros, para mí también, ¿verdad? Para las distintas edades de nuestros hijos. Y muchísimas gracias y qué bueno que se dieron la oportunidad de venir.